Bueno, yo creo que las antropologías del futuro no existen propiamente tal dentro de la disciplina. Yo creo que hay antropólogos que han trabajado el tema desde los años 60 y es un poco una idea de reinventar la antropología para hacerla más pública. Si pudiéramos conversar de la genealogía de la antropología y el futuro, yo creo que hay dos líneas. Una que a mí me ha interesado rescatar históricamente y otra que a mí me ha interesado más bien inventar. En la primera parte, yo creo que uno de los orígenes es la antropóloga Margaret Mead, la antropóloga norteamericana Margaret Mead, que fue muy importante en los años 40 y 50, sus trabajos en distintas partes del mundo, pero a finales de los 60, principios de los 70, un poco antes de morir, escribió un libro muy importante que en su época causó mucho estupor, que se llama El mundo que viene, un antropólogo piensa sobre el futuro. Y se dio en un momento donde muchas de las ciencias sociales estaban haciendo esa pregunta sobre el futuro. ¿Qué pueden decir las ciencias sociales sobre el futuro? El futuro era un ámbito para ciencia ficción o para aquellos trabajando en economía. Surge, por ejemplo, una revista, la revista Futures, surge en el año 68. Un teórico francés escribe El arte de la conjetura en 1967. Hay como todo un revuelo dentro de la academia y la economía de empezar a pensar el futuro. Pero Margaret Mead se hace una pregunta muy importante. Ella ya tenía una influencia como antropóloga pública, la idea de cuál es el rol que tiene la antropología como un discurso público, de llegar más allá de los académicos. Y se empieza a preguntar las preguntas que los antropólogos hasta ese momento no se hacían. Los antropólogos en ese momento y aún todavía muy fijados con culturas premodernas o no modernas. Y ella es una de las primeras de empezar a hacer una reflexión hacia adentro de la sociedad norteamericana contemporánea de finales de los 60, principios de los 70, influenciado por lo de la guerra de Vietnam, todas las protestas políticas en Estados Unidos, la desarticulación de la familia, y empieza a preguntarse sobre la existencia de vida en otros planetas, el rol de la tecnología en la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ese es como un primer gran momento donde se plasma una idea desde la antropología que es distinta de la sociología. La sociología se tiró más por la idea de las expectativas, cómo las sociedades crean expectativas a futuro, pero Margaret Mead, su foco era más culturalmente, cómo las prácticas culturales de hoy se ven afectadas por cómo la gente se imagina el futuro. Y ahí hay una serie de trabajos etnográficos. Hay una persona que se llama Robert Textor en Estados Unidos que empieza a inventar una etnografía del futuro y después se pierde porque en la antropología hay una crisis que se llamó la crisis de la representación en los 80, donde en el fondo era sobre la autoridad del antropólogo para crear relatos de otras culturas. Y lo que yo traté de hacer con algunos colegas en ese libro que publicamos este año sobre antropologías en plural y futuros, en plural también, es un poco rescatar cuál es la voz de la antropología en particular y de las ciencias sociales o de la academia social en general para hablar sobre el futuro, que es un discurso que está cooptado por ciertos discursos, sobre todo economistas, el sistema financiero. Muchas compañías, por ejemplo, en los años 70 inventaron métodos prospectivos, anticipatorios o escenarios. Por ejemplo, la compañía Shell, la compañía petrolera, muy famosa en los años 70, inventó estos métodos para predecir el flujo del petróleo y fueron los primeros en empezar a hablar de cambio climático a principios de los 70 y fueron los primeros en anticipar el cambio climático que se venía sin decir a nadie, pero inventaron métodos muy, muy potentes para poder anticipar. Ahí es donde para mí se juntan distintas líneas que vienen. Una desde la literatura, por ejemplo el trabajo de Jorge Luis Borges, que mucho se ha llamado literatura fantástica, pero para mí es un ejemplo muy claro de fabulación especulativa y Borges escribe sobre la fábula y el proceso de fabulación y el proceso de especulación. Ese es una línea. La otra línea viene de la especulación fabulativa feminista, por ejemplo, autoras como Ursula K. Le Guin,
y otras autoras como la canadiense Margaret Atwood o como Octavia Butler, que empiezan a hacer un tipo de literatura que no es fantástica, que no es ciencia ficción y que se autodenomina o que alguien denomina en algún momento en los 80 especulación fabulativa. Ahí hay otra línea. Otra tercera línea viene con el pensamiento especulativo, por ejemplo, de Alfred North Whitehead, el filósofo matemático norteamericano, que escribe en los años 20, en los años 30, y que la toma la filósofa belga Isabel Stengers para escribir su libro sobre el pensamiento especulativo. Y de eso se agarra la antropóloga Donna Haraway para hacer una especie de teorización o de postura, yo creo que es más bien una postura teórica que ella llama el SF, donde mezcla science fiction, ciencia ficción, speculative fabulation, y construye toda una figura analítica para hablar de cómo la academia y la ficción, lo fáctico y lo ficcional, se mezclan en la construcción de un realismo de lo posible. Para Donna Haraway, entonces, yo creo que su figura es interesante porque es como una quimera, como un organismo que está compuesto de distintos animales y es un animal que realmente no existe. Ahí hay como tres líneas entonces, una línea de Borges que surge en los años 50 y los 60 con el Aleph, con el jardín de los senderos que se bifurcan. Y me interesó entonces entender la antropología o la investigación en general como un jardín de senderos que se bifurcan y donde hay distintos futuros. Entonces, ¿qué tiene que decir la antropología con respecto a otros mundos posibles o otras realidades? Y muchos de los análisis del futuro tienden a cerrar futuros. El futuro se cierra. Esto es lo que va a suceder, por ejemplo, con los modelos climáticos que dicen si sube la temperatura en tantos grados, este es el efecto. Y esa es una forma de anticipar o de generar prospección al futuro, pero también cierra un futuro, no permite otras posibilidades. Y creo que la antropología tiene un rol importante que jugar en abrir otros futuros posibles. Y ahí hay un rol que los antropólogos no se han preocupado, ya sea porque dentro de la disciplina se considera insignificante o inconsecuente, o porque es muy difícil, porque el método antropológico, la etnografía, no ha sido diseñada para pensar el futuro. Hay otra parte importante que tiene que ver con el cine documental, y el cine documental para mí tiene la misma limitación que la etnografía, que es una preocupación por documentar el presente y representar el pasado. Pero no tiene ninguna voz, el cine documental, en generar un entendimiento de posibles futuros. El documentalista escocés John Grierson, en 1925, escribió un comentario sobre la película Nanook of the North, Nanook el Inuit, la película de Robert Flaherty, que desde que se hizo esa película generó discusión porque parte era ficción y parte era realidad, y acuñó el término el tratamiento creativo de la actualidad, y ese fue el momento preciso donde se generó el género documental. Ahí parte el género documental. Antes de eso, en 1925, existía el género de ficción o tipos de documentales, pero no existía la palabra cine documental. Y ese concepto, esa idea de el tratamiento creativo de la actualidad, sigue siendo una de las formas de definir el cine documental hoy. Es una limitante porque a mí lo que me ha interesado trabajar es cómo el documental puede ser un tratamiento creativo de la posibilidad, no solamente de la actualidad. Entonces, a través de mi práctica como documentalista y a partir de mi práctica como académico, también me ha interesado empujar el documental, qué tiene el documental que decir sobre mundos posibles y generar una narrativa, un relato documental que mezcle la ficción
con lo factual para generar un relato más profundo, un relato más afectivo, que la gente pueda ponerse a pensar sobre el futuro, no solamente a través de modelos climáticos o de información prospectiva, pero una relación más afectiva. Pero creo que parte de esa voz pública de la antropología es resistir esa tentación de ese imaginario de catástrofe que en el fondo inmoviliza a la gente. Hay muchos trabajos que han demostrado, tanto de la antropología como de otras disciplinas, que lo que hace ese imaginario es inmovilizar a las personas. No hay nada que se pueda hacer a nivel individual o colectivo, no hay nada que se pueda hacer. Así que yo creo que en base a esa frase que tú dices, no es muy tarde, pero sí lo que tenemos que hacer, lo que la antropología puede hacer es enseñarnos a aprender a vivir en un mundo que ya está dañado, que en muchos casos es un daño irreversible, pero que tenemos que aprender a vivir en este nuevo planeta o en este nuevo mundo con consecuencias antropogénicas que no habíamos visto antes.